Mirabal con Dora Villalobos. Y vamos a tener hoy un programa con un tema que ha llamado mucho la atención en los últimos años. Parece a mí que debemos de conocer, que no conocemos todavía bien los detalles. Hablamos mucho del sexting, por ahí yo lo empiezo a escuchar en los medios de comunicación, entre jóvenes, pero creo que no le entendemos todavía bien los alcances y todavía no dimensionamos bien esta problemática del famoso sexting. Bueno, pues de esto vamos a hablar hoy aquí en Nuestras Voces, en este programa Derecho Humanista de los jueves. Déjeme presentarle a mi invitada. Tengo una especialista que viene a ayudarme a hacer este programa y yo te agradezco mucho, Andrea Cárdenas. Gracias. Psicóloga ahí en el área psicosocial del CEDEM, del Centro de Derechos Humanos de las Mujeres, una psicóloga joven, me da mucho gusto, y hablaremos del sexting, Andrea. ¿Te parece? Muy bien. Bien, ok. Bueno, a mí me gustaría que de entrada nos dijeras qué es el sexting para que la gente que nos esté viendo y nos esté escuchando le entienda mucho mejor, y luego a partir de que tú nos digas qué es, vamos platicando de hasta dónde deriva esta problemática, ¿no? Ok, bueno, el sexting es el intercambio de fotos o videos con contenido erótico o sexual. Eso es el sexting, de hecho es algo muy simple, muy sencillo. Pero el intercambio, ¿cómo? O sea, ¿a través de las Pues, redes pues, sociales? es el intercambio. O sea, ¿cómo lo intercambian? ¿Quién lo intercambia? ¿Cómo? Pues sí, A ver, es a través explícanos un poquito más. de las redes sociales, pues puede ser por Facebook, Pero WhatsApp, es a través de las redes Snapchat. sociales, o sea, Sí, a través de cualquier. necesariamente, o sea, si hay intercambio de imágenes o videos, pues bueno, no sé cómo te los mandan o de cualquier manera que te los manden o que los recibas, pues. No, sí, es a través de cualquier red social. Sí, ¿no? O sea, a través del teléfono, básicamente, que te llega mucho o sale mucho. Que estamos hablando del Face, estamos hablando Del Snapchat. del Messenger, estamos hablando del WhatsApp, estamos hablando de montones de redes que luego ya ni conocemos, ¿no? Claro. Sí, ando yo bien. Sí, Ok, sí. ok. Muy bien. Entonces son el intercambio, recibir o mandar. Videos, fotos, imágenes de cualquier tipo con contenido erótico, con contenido sexual. Ahora, la primera pregunta. Este contenido erótico o sexual, aunque no sea dañino, digamos, es sexting. De hecho, el sexting forma parte de nuestros derechos sexuales y reproductivos. El cómo ejercer la sexualidad o cómo compartir tu sexualidad tú como persona, pues es algo que solo tú puedes decidirlo, con quién y cómo hacerlo. Bueno, mi pregunta a lo mejor no la estoy haciendo bien. Cualquier contenido que se transmita por las redes sociales que tenga contenido erótico o sexual ya es sexting. Sí. Cualquiera. Así es. Pero aunque esas imágenes y esas fotos o esas no tengan a una persona, no identifique a nadie. O sea, porque yo puedo mandar fotos y yo puedo mandar imágenes con contenido erótico sexual y no identificar a nadie. O sea, no en mis fotos y en mis imágenes no se va a ver nadie, ni siquiera se le puede ver la cara o bien no se trata de nadie conocido o conocida, o puedo hacer una caricatura, etcétera, y es una imagen con contenido erótico sexual. ¿Eso es sexting? De hecho, es algo que mencionas que se me hace como muy importante. El que no se reconozca a alguien o que no se vea la cara o a lo mejor algún tatuaje, algún lunar que se tenga. No, que no se identifique nada. Pues estás haciendo un buen uso, eso es, pero eso es estás sexting. practicando de manera segura el sexting, ajá. O sea, porque mi pregunta quizá va más allá. El sexting necesariamente es una actividad o una actuación negativa, o también el sexting puede ser algo positivo. El sexting
es positivo. El sexting forma parte de nuestros derechos sexuales y reproductivos. Con quien tú decidas compartir y cómo compartir tu sexualidad es un derecho Ya. sexual y reproductivo. Lo que está mal, bueno, de hecho lo que debería de ser delito, porque lamentablemente no está tipificado, es una modalidad de violencia muy invisibilizada, es el intercambio o la publicación o la difusión de imágenes o videos sin el consentimiento de la persona. Ok. Eso es lo que está mal, lo que es delito, Lo que no debería de lo ser. que no debe de ser, porque si volvemos como a otra vez a la lupa hacia la víctima o hacia, es que tú por qué te estás tomando fotos o tú por qué mandas, pues no, o sea, no es el caso, ¿no? Cada persona decidimos cómo compartir nuestra sexualidad y con quién. Lo que está mal es cuando se rompe ese vínculo de confianza o cuando sin el consentimiento de esa persona se publican o se difunden videos o fotos. A ver, otra pregunta, porque hay como muchas preguntas aquí, ¿no? Sí, otra pregunta es, ¿hasta dónde, cuándo, cómo puedo yo decir que una imagen tiene contenido erótico o sexual? Porque yo entiendo que cuando hay a lo mejor un acto sexual explícito, pues ahí no hay la más mínima duda. Pero ¿cuándo yo puedo pensar que me tomo una foto y la subo a las redes sociales y que puede tener, o que le tomo una foto a alguien y que puede tener contenido erótico o sexual? Está como muy complicado ahí, ¿no? Así ¿Cómo, es. cómo saber? No, de hecho es una línea muy estrecha, porque tú sabes, la sexualidad en el pleno siglo en el que seguimos viviendo ahorita es un tabú. Y no es lo mismo vivir una sexualidad siendo mujer a siendo hombre. Por ejemplo, un ejemplo, yo no sé si traerás fotos, imágenes, videos, algo, pero ¿cómo poder identificar, describir una imagen sexual que yo subo, que puedo subir al Face y que sea sexting y que sea bueno y que esté bien? Bueno, no, más bien el sexting se trata como de cuando tú intercambias, o sea, de ida y venida. Como se utiliza, bueno, los jóvenes y las jóvenes se utiliza más bien como para ligar o para entre amigos o amigas que se los envían a sus parejas o exparejas. Pero ¿te refieres a envíos como más privados o...? Porque yo también le puedo mandar yo puedo conquistar o intentar conquistar a alguien a través del Face y todo el mundo lo va a ver. Sí, sí, pero ahí esa ¿Es es la, sexting esa o es no la de- es sexting ahí? No, Como porque que no tú me es queda, tu- como que no me queda claro entonces qué el es sexting. consentimiento. Mira, la clave para tú poder identificar cuándo es sexting o cuándo es no, porque generalmente los medios de comunicación hablan del sexting como si fuera algo malo. Sí, así Como es. si sí. fuera- Así lo identificaba yo. Como si fuera algo muy malo compartir tu fotos desnuda o en ropa interior o así. Entonces, que es malo, que no lo debes hacer. Entonces, ¿esto qué nos quiere decir? Pues que otra vez se están menoscabando los derechos humanos de las personas. En específico, los derechos sexuales y reproductivos de las personas que nos avalan el que nosotras tenemos pleno uso de nuestra sexualidad, de nuestro cuerpo, de nosotras decidir con quién o con quién no compartir nuestra sexualidad, de la manera en cómo la compartimos o cómo no. Sí, entonces se desconoce muchísimo este tema, ¿no? Sí, 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 sí. Bastante. Sí. Entonces una puede decir, bueno, o sea, si yo quiero subir una foto a mi Facebook, yo con consentimiento, incluso la puedo subir desnuda. Lo haces. Pero cuando se difunden fotos que tú no quieres, que no hay consentimiento, así como hemos escuchado, ¿no?, en los tribunales, pues es que no es violación porque usted no puso resistencia. Sí, a mí me queda muy claro que cuando no hay consentimiento, pues es delito incluso. Y aunque sean las redes sociales, se verá la manera de encuadrar el delito. O sea, cuando no hay consentimiento, eso me queda como bien clarito. Claro. Lo que yo pensaba,
justamente es que el sexting, yo insisto mucho en entenderle, porque en que la gente que nos está escuchando y viendo sí le pueda entender, porque yo misma no le estoy entendiendo. El sexting Porque es el yo daba por intercambio. hecho que sexting es malo. O sea, que sexting es igual a delito. Ajá, Era no. como mi idea, o era Sí. lo que yo suponía. Si te parece, Andrea, nos vamos a un corte y regresamos a ver si podemos, si tú me haces favor de definir como con más claridad lo que es el sexting, ¿no? Claro. Porque yo no sé si te acabo de entender todavía bien, si el sexting entonces es algo positivo. Y cuando hablamos de negativo, de delito, pues ya no estamos hablando de sexting. Quiero como que me quede muy claro. O si hay Claro. sexting bueno o hay sexting malo. Claro. Como a ver si nos puede como quedar esto más clarito, ¿no? Sí. Nos vamos a corte y volvemos. Regresamos, estamos en nuestras voces en este programa Derecho Humanista que transmitimos aquí todos los jueves en Antena Radio. Y estoy platicando con Andrea Cárdenas. Ella es psicóloga, ella trabaja en el área psicosocial del CEDEM, del Centro de Derechos Humanos de las Mujeres. Y estamos hablando del sexting. Este concepto, esta palabra hasta complicada a veces para decirla, el sexting, tiene que ver con sexo, sexting, y se ha comentado mucho y se menciona cada vez más a partir de cómo es que se difunden imágenes, videos, fotos a través de las redes sociales con contenido sexual, con contenido erótico. Pero a mí todavía no me termina de quedar claro si el sexting es bueno o es malo, pues, para hablar como en cristiano y hablar así en términos muy cotidianos, ¿no? Porque yo pensaba, cuando yo escuchaba hablar del sexting, yo lo identificaba como un delito. Incluso había oído por ahí, hay que tipificar el sexting, Sí. hay que legislar para tipificar como delito el sexting. Yo había oído en esos términos y entonces por eso estoy así como un poquito confundida con esta explicación que nos hace Andrea. Ok, mira. Voy a tratar de ser muy clara y Sí. paciente. El sexting viene de las palabras en inglés sex, que es sexto, y texting, que es mensajear. ¿Sí? Entonces, el sexting es el intercambio a través de redes sociales, imágenes con contenido sexual o erótico. ¿Sí? Yo creo que vamos muchísimo Puede más. ser bueno o puede ser malo, dependiendo cómo se transmita. Pues mira, yo creo que independientemente de que sea bueno o malo, o sea, yo puedo creer Cuando que... digo, la palabra quizá no es bueno o malo, me parece, puede ser delito o no. Es decir, no, puede no es ser, delito. o sea, puede ser como esto que tú dices, con mi consentimiento, es decir, que yo lo hago solita, o puede ser sin mi consentimiento. En ese sentido, a eso me refiero con bueno o malo. Es decir, si yo lo hago absolutamente consciente que yo quiero, pues está bien. Pero si alguien lo hace, Claro. entonces Sí, es sí, delito. por eso. Pero ya Vamos no a es sexting, ¿no? enfocarnos- Sí, sí, a ver. sí. Sexting. ¿Qué es sexting? Únicamente el intercambio de imágenes o videos con contenidos sexual o erótico. ¿Con consentimiento o no importa si con o sin consentimiento para Con que sea sexting? consentimiento. A ver, entonces ahí te falta, porque es que la clave es ese. No es Mira, que a me ver, falte. a ver, No, no, a no, ver, no, no. a ver, si no es con consentimiento ya no es sexting. Es un delito. Es ¿no? un delito, pero ya no es sexting. O sea, el sexting no es delito. No. Ahí está la clave, me El parece. sexting- Hay que decirlo, hay que precisarlo. A ver, sí, dame oportunidad Sí, de explicarte, échale, ¿no? sí. Mira, el sexting es la manera en cómo nosotras decidimos vivir nuestra sexualidad, compartir nuestra sexualidad con cualquier persona que nosotras queramos o nosotros queramos. Es un derecho sexual y reproductivo de las personas. Sí, eso queda claro. Ajá. Ok. El sexting es un derecho, inclusive de cualquier persona, tuyo, mío, del compañero, de cualquier persona, ¿no? Que ya esté en una etapa sexual donde puede consensuar. ¿Qué es delito? ¿Qué está mal? Así como dices tú, que yo creo que va muchísimo más allá de que esté bien o mal. Por eso están los derechos humanos. Tú puedes pensar que están mal muchísimas cosas y yo puedo converger con eso, o en algunas yo puedo discrepar contigo. Precisamente para eso están los derechos humanos.
A ver, para proteger, permíteme sí, tantito, para proteger a las personas que piensan diferente y que se pueda vivir en armonía, equidad, justicia, igualdad, ¿no? Ok. ¿Qué es lo malo? Porque las personas así, cuando se generan estos prejuicios y que se cree que el sexting es delito, precisamente porque es una modalidad de violencia que está muy invisibilizada. De hecho, ni se toma como violencia. Los casos que se han dado aquí en Chihuahua se toman como casos aislados o como que es algo que se desarrolla en el ámbito privado. ¿No te suena familiar a como la violencia de género antes? Era considerada igual. Entonces, ¿qué es delito? ¿Qué se pretende que sea delito? Precisamente nosotras en el CEDEM nos pusimos muy felices de que la Presidenta de Justicia del Congreso viera esto del sexting, porque dijeron que ella lo quería tipificar. Entonces obviamente yo leí la nota y yo comprendía a lo que se refería ella. Ella quería que se hiciera un delito. Las personas que comparten imágenes, video o audios con contenido sexual o erótico que atentara contra la dignidad de cualquier persona que sin su consentimiento haya difundido o haya publicado. Sí, pero nosotras inclusive queremos, no sé, entablar alguna comunicación con ella, porque tipificar el sexting es otra vez voltear las lupas hacia nosotras las mujeres o hacia cualquier persona que decida disfrutar o compartir su sexualidad como a ella le quiere. Entonces es culpabilizar otra vez a la mujer. Sí. A la persona. Sí, a ver, aquí, antes de irnos a corte, porque por eso a mí me interesa mucho, yo entiendo todo lo que estás diciendo y estoy de acuerdo contigo, ese es el fondo del asunto, pero yo quería empezar, insisto todavía, en definir bien lo que es el sexting, porque me parece, de acuerdo a lo que tú nos estás diciendo, me parece que no se ha entendido, o por lo menos la gente en general, y tú me das la razón, que desde la misma legislatura no se está entendiendo qué es el sexting. Por entonces, supuesto, no se entiende. Entonces, bueno, qué padre, qué bueno, a mí me da mucho gusto que tú nos ayudes a entenderlo. Yo misma no lo entendía, o sea, yo confieso que no lo entendía. Yo lo entendía como un delito. Claro. Y entonces me quiero regresar otra vez. Quiero, insisto mucho esto, porque de entrada a mí me interesa mucho que la gente lo entienda bien. O sea, no nada más yo, sino la gente lo entienda bien para que, pues si no, no tiene chiste el programa. Entonces, me regreso tantito. Dices tú, el sexting es parte de nuestros derechos humanos. Entonces, a mí eso me aclara, me aclara perfectamente, y entonces me lleva, y es lo que yo quiero que la gente lo aclare. O sea, yo se lo quiero aclarar a la gente aquí. Me quiero detener en esta parte, en este concepto que tú das, porque me parece que esa es la clave. Más allá de todos los estereotipos que tenemos, sexuales, etcétera, que tú acabas de decir, que en efecto son ciertos, el asunto es que si vemos el sexting como, como uno de los derechos humanos en el terreno sexual, me parece que ahí es donde podemos explicarle a la gente esta parte de si el sexting es o no delito. Y entonces, si tú ya explicaste que el sexting es este intercambio entre personas conscientes, que estén de acuerdo, que se consensen, etcétera, de imágenes con contenido sexual o erótico, eso es el sexting, ese intercambio de imágenes a través de las redes sexuales, y entonces lo vemos como un derecho, es decir, las personas que lo hagan o las personas que lo hacemos tenemos derecho a hacerlo. Claro. Y entonces eso es el sexting, es decir, este derecho que tienen, y particularmente los chavos y las chavas, porque es que son quienes más lo hacen, ¿no? Y entonces, y lo están haciendo mucho, ese es el punto. Y entonces, ya ahorita, no vamos a ir a un corte, pero ahí ya me interesa que ahora sí podamos entrar a esta parte de explicar por qué es que se prejuicia y por qué se estereotipa, porque entonces ya entramos a este terreno de fondo. Pero de entrada, entonces, es el sexting
este concepto del sexting bien distinto a lo que todo mundo piensa. Entonces yo quiero que la gente que nos escuche le quede muy claro que el concepto del sexting, de acuerdo a lo que Andrea nos está diciendo, es bien diferente, porque luego andan por ahí queriendo tipificar como delito el sexting. Y luego hablamos del sexting, todas las personas, yo casi me atrevo a decir que la mayoría de las personas, como algo malo. Y entonces, me voy a un corte, pero me voy con esta aclaración y con esta conclusión. De acuerdo a lo que Andrea nos está diciendo, el sexting es un derecho humano que tenemos las personas de poder transmitir de manera consciente, de manera consensuada, imágenes, videos, fotos, etcétera, a través de las redes sociales con contenido sexual o erótico. Lo estoy diciendo bien. ¿Sí? Entre personas, no es público. Entre personas, sí, claro, claro, entre personas conscientes y de acuerdo. O sea, con consentimiento. Sí, entre personas que estén de acuerdo y que estén, obviamente si están de acuerdo pues lo consienten, ¿no? Ahora venimos con la otra, me voy a corte y venimos con la contraparte. Si se transmiten imágenes con estos contenidos, nos vamos a corte y venimos. Estás escuchando nuestras voces. Regresamos. Se me fue. Mariela, sí. Nos regresamos, estamos aquí en el corte que luego se pone más interesante que la transmisión. Regresamos, estamos en Ecos, no es cierto, en nuestras voces, discúlpeme usted, en este programa Humanista de los jueves, la costumbre de todos los días. Con este tema que la verdad a mí me está gustando mucho aclarar, porque en el tema en la temática sexual, en la temática reproductiva sexual, hay muchos tabúes, hay muchos prejuicios, hay muchos estereotipos, muchos. De hecho, prácticamente cuando hablamos en el terreno de la sexualidad, siempre estamos metiendo prejuicios y estereotipos porque tiene una carga tremenda, cuando no debería de ser así. Y entonces, en el terreno ahorita de las redes sociales, donde hay montón de posibilidades de comunicarnos y de transmitir y de llevar y de traer mensajes, imágenes, fotos, videos, entonces estamos acuñando nuevos términos. Me parece que esto es bien. Y a mí me interesa mucho que se entiendan, que nos queden como muy claros estos términos. Y entonces yo sí había escuchado mucho hablar del sexting, pero siempre lo escuchaba, y yo también lo creía así, como este intercambio o esta publicación de imágenes con contenido sexual que dañaban a las personas, ¿no? O sea, con delito, y más cuando empezaron a decir, pues es que hay que tipificarlo. Y en ese sentido, pues sí, o sea, si se transmiten imágenes con contenido sexual que dañen a las personas, pues Sin obviamente, no, y que dañen cuando te dañan, pues bueno, Pero creo que es importante hablar claro. del consentimiento. Sí, claro, cuando yo supongo que siempre que te dañan, pues tú no das el consentimiento para que te dañen, digo, se me hace como algo lógico. Pero bueno, se suma Mariela aquí con nosotras, que hasta andaba aquí casualmente y que le sabe mucho. Y yo te agradezco mucho, Mariela, que nos ayudes. A mí ya me quedó claro. Me quedó claro el concepto, pero a lo mejor si tú das tu propia visión y tu propia explicación, nos ayuda, y a la gente que nos escucha y nos ve nos ayuda a entenderlo un poquito más, ¿no? Sí, mira, muchas gracias. Yo le agradezco, le agradezco a Paola que me haya abierto el espacio. Estaba escuchando como un poco cómo se estaba llevando desarrollando el programa. Y a mí me parece que hay que asumir las responsabilidades de dónde colocamos los discursos. Y sobre todo cuando tiene que ver con las nuevas narrativas identitarias en donde las y los jóvenes se construyen. En este mundo donde la versatilidad, el dinamismo con que se mueven las informaciones, pues bueno, las personas jóvenes ahí se insertan, o sea, se han creado a partir de ahí, que es algo que generaciones más arriba no hemos tenido. Pero además, en este asunto de no entender las nuevas dinámicas de las formas con las que se construye la comunicación, pero que además conforman
en gran medida la identidad de las personas jóvenes, porque se crean imágenes, personalidad, nuestros trabajos, las formas en las que en colectivo construimos redes, establecemos alianzas, pues bueno, se hacen a partir de esas plataformas digitales y de manera virtual. Pues obviamente es sumamente lógico que la forma de establecer amistad y cómo desarrollamos nuestras relaciones sexoafectivas también tengan un impacto devenido desde ahí. Es muy importante, y apuntalando lo que Andrea como experta en el tema estaba diciendo, el sexting es una manifestación de nuestros derechos sexuales y reproductivos, que se enmarca en el asunto del tema del derecho a decidir de las mujeres sobre su propio cuerpo. Entonces, entenderlo de una manera distinta y generalmente una adultocéntrica, o sea, una visión adultocéntrica del tema, que cuando no entiende una nueva perspectiva o se enfrenta a lo desconocido, tiene la tendencia a reglamentar, a normativizar, pero sobre todo a criminalizar lo que no entiende, porque no se sale, pues, rompe con la lógica de cómo construimos, pues, todo nuestro entramado de relacionarnos socialmente. Pues bueno, en ese asunto es que este debate se comenzó al revés, porque finalmente tenía, o sea, no es, por ejemplo, a mí me suena como muy parecido a todos los asuntos que tengan que ver con el ejercicio de un derecho sexual o del ejercicio de la sexualidad, porque siendo honesta, la explotación de las imágenes, la explotación de las imágenes, cuando se salen fuera del consentimiento, afecta a las mujeres, Claro. y específicamente a las mujeres jóvenes. Entonces, todo lo que se sale de ahí, pues bueno, la tendencia es a prohibir, a criminalizar, pero no está el debate colocado a desestigmatizar la práctica. Exacto. Que finalmente eso es lo que a donde deberíamos estar apuntando, que los nuevos campus, virtuales donde compartimos información tengan como la promoción de un manejo ético basado en el respeto de la integridad y la dignidad de las personas. O sea, porque a través de ellos tenemos como la gran posibilidad de ir transformando también los discursos. El sexting es una práctica, pues es muy explicable. Es explicable. Es explicable, es Sí, lógica, claro. pero también es parte de la dinámica en cómo se van construyendo las nuevas formas de relacionarnos. Y además es muy deseable, digo, una persona, pero es nuevo. Finalmente una pareja que se relaciona, pues que tiene una buena relación sexoafectiva es una de las manifestaciones, ¿no? Es una de las manifestaciones que en el marco de una relación sana, pues es algo muy padre, ¿no? Muy deseable. O sea, es un uso distinto a la sexualidad que de manera heteronormativa nos han establecido que tenemos que relacionarnos, ¿no? En donde, pues existe, pues, la réplica de una forma de relacionarnos, y sobre todo en lo sexual de manera hegemónica, ¿no? Y que tiene que ser vertical, y quien establece cómo nos vamos a relacionar, y los encuentros sexuales que tienen que ser de determinada forma, y que entre hombre y mujer. Entonces, como se rompe esta lógica de lo que se supone debiera ser, es donde viene la criminalización, cuando el debate debe estar colocado en la desestigmatización de la práctica como algo muy deseable, y el ejercicio sobre todo de una sexualidad totalmente sana, o sea, de una expresión de la sexualidad totalmente sana. Sí, yo creo que aquí es muy sencillito. A mí, bueno, yo lo explico de manera muy sencillita y muy cristiana. El asunto básicamente era el concepto, porque la expresión en las relaciones interpersonales, incluyendo la parte sexual, siempre es la misma, pero va cambiando dependiendo, las expresiones me refiero, van cambiando dependiendo de la época. A mí me tocó todavía que mi mamá me comentara, y mis abuelas, que los noviazgos eran a través de cartas, es decir, ni siquiera estas manifestaciones y estas expresiones sexuales, eróticos sexuales, no les permitían ni siquiera tocarse, ¿no?
¿Sabes cuál es y luego llegamos, a mí me tocó, ya a ti también, ya nos tocó, pues donde estas expresiones eran ya más abiertas, donde se pedían, el cortejo era como muy abierto, ¿no? El bailongo, etcétera. Ahorita estamos entrando a una etapa con las redes sociales donde la chaviza, los chavos, las chavas, estas expresiones eróticos sexuales son muy distintas. Me parece que la enorme diferencia en esta etapa a las anteriores, a la tuya, la mía, la de mi mamá y de mi abuelita, es que entra mucho las redes y entra esta controversia mucho de lo público. Entonces, lo tenemos a mí me parece importante. Lo tenemos que entender como algo bien distinto. Y yo estoy de acuerdo contigo absolutamente y con Andrea, absolutamente. Me parece, y me voy a ir a corte porque el último segmento quiero que nos vayamos para allá. Me parece que lo que tenemos que entender, y particularmente en el asunto de las leyes, a mí me preocupan las leyes. Me interesa que la gente entienda y que luego también quienes hacen leyes entiendan. Me parece que debemos de tener como muy claro que independientemente de las etapas, independientemente seguimos estigmatizando y seguimos estereotipando, aunque aparentemente con estas redes haya tanta apertura, seguimos, pues no le estamos, como dice Mariela, no le estamos entrando o le entramos muy poco a realmente tocar el tema de fondo que es el estigma, que es el estereotipo, etcétera, de la parte erótico sexual, ¿no? Y no solo se punto, y ¿no? Únicamente se estigmatiza a la víctima, o sea, ¿sí sabes? Todo lo que tiene que ver con qué? estos Yo creo que me el tengo asunto- que ir a corte y regreso con esta última partecita del programa. Particularmente regresamos, le digo que la discusión se pone más interesante en los cortes. Fíjese que yo creo que hay que hacer más programas. Yo voy a hacer más programas con esta temática, porque yo creo que hay que ir hablando del tema, por un lado erótico, por otro lado sexual, pero sí tender a dejar estereotipos y a dejar de estigmatizar. Yo creo que no hay nada más estigmatizado que el contenido sexual, y particularmente hacia la mujer. De todo, por donde lo veamos, hacia donde le veamos y desde donde le veamos, hay una carga tremendísima, tremendísima. Estamos en la última parte de nuestras voces, está Mariela, está Andrea, y yo creo que vale la pena ampliar mucho estas discusiones. Sí, Dora, mira, porque 2 puntos y era un poquito lo que comentábamos. Susan Sontag decía que no está mal ser bella, pero que lo que está mal es la obligación de serlo. Y después viene Beatriz Jimeno y nos dice, es que es sumamente revolucionario asumirse bella porque este sistema hace todo lo imposible para que nunca nos asumamos como tales, porque una mujer satisfecha consigo misma no consume. Entonces, eso es a mí lo que yo concluyo pues del tema del sexting, es la criminalización, la estigmatización de las mujeres que a sí mismas se sienten bellas, o sea, que se sienten aceptadas, porque cuando tú compartes una imagen en la que tú te gustas, en la que tú sientes que te ves bonita, y dices, qué bien salí, ¿no? Entonces, esa es la carga, es la criminalización, es el costo que te hace pagar, son los mecanismos de la cultura de la violación que se replican sobre las mujeres que ejercen su libertad. Es decir, la libertad de poder salir, de compartir una imagen donde te gustes, en fin, ¿no? Pero también el otro punto es que el sexting también se da en un círculo de confianza. O sea, también es importante sacar este tema del asunto de que yo voy a sextear con alguien que es mi pareja, con alguien con quien yo tengo una relación sexoafectiva, porque entonces seguimos replicando el asunto y el prejuicio y el estereotipo de que mi sexualidad únicamente la puedo compartir con alguien con quien socialmente está permitido, es decir, y en un tono además heterosexual, porque en cuanto ya lo empiezas a hacer de manera diversa, ya te satanizan, ¿no? Exactamente, entonces el asunto es que hay que sacar eso, o sea, sacar del imaginario la idea que el ejercicio y las expresiones de la sexualidad que tienen que ver con
con el tema, ¿no? De la apropiación del cuerpo, de nuestra imagen, de nuestra construcción de identidad a través del reconocimiento de nuestro cuerpo, que además percibimos como aceptable y bello, porque hay el estereotipo adultocéntrico, heteronormativo nos establece que tenemos que ser además de cierta manera. Claro. Tenemos que ser delgadas, Y güeritas y muy altas muy y blancas flaquitas, y claro. bonitas y Claro. todo esto. Entonces, cuando rompemos con eso, nos apropiamos de nuestra imagen, nos construimos pero además nos apropiamos como para replicarlo porque nos sentimos satisfechas, entonces ahí viene como esta contraparte. Es parte de empoderarnos, ¿no? Precisamente, y eso, y son esos mecanismos como tan finos y estratégicos que tiene además el patriarcado para decir, no sé, espérate, no. No va por ahí. No va por ahí. Andrea, vamos a tener que hacer muchos programas de estos porque me parece, primero el concepto sexting, que a mí me interesa mucho que quede como muy claro, ¿no? Porque luego vienen las leyes y vienen y luego nos criminalizan más, ¿no? Entonces, bueno, ya creo yo espero que la gente que nos está escuchando y que nos está viendo vaya quedando como muy claro este concepto, ¿no? ¿Con qué cerramos? ¿Cuál crees tú que sería el mensaje que tendríamos que enviarle ahora sí más de fondo a la gente sobre este tema y sobre todo a los chavos y a las chavas y a sus papás y a sus mamás que luego les prohíben o están ahí criminalizándoles, ¿no? Bueno, pues yo les invitaría a que investiguen y se informen acerca de sus derechos sexuales y reproductivos, que tienen derechos sexuales y reproductivos y que los pueden ejercer y que pueden compartir su sexualidad con quien quieran y de la manera que quieran. Y también las personas que están en ese vínculo que habla Mariela de confianza, sepan que si comparten información sin consentimiento de la otra persona, pues se va o se está trabajando para que eso sea un delito. ¿Sí? Entonces, que eso es lo que daña la integridad de la otra persona, no compartir imágenes. Eso, porque eso sería otra vez responsabilizar a la víctima. Y hay muchos casos en donde se manipula y se controla a las mujeres a través de estas imágenes y de estos videos donde no se les permite salir del círculo de la violencia o se les obliga a permanecer en una relación. Uh-huh. Entonces, ahí es donde hay que voltear el foco, no hacia nosotras las mujeres, Uh-huh. sino hacia ellos, a que es una forma de control, es una forma de menoscabar los derechos sexuales de la persona y de la integridad de ella. De la persona. Sí, al final de cuentas caemos, a mí me parece, en el fondo del asunto, en lo importante del asunto, ¿no? Tenemos las personas derechos a ejercer nuestra sexualidad de manera consciente, abierta, con quien yo quiera, como yo quiera, donde yo quiera y claro, siempre en esta parte consciente, ¿no? Y entonces, en este derecho, pues, que tenemos, que luego nos limitan tanto, ¿no? Se está dando, esto que dice Mariela, de manera distinta en las redes sociales. Las redes sociales están dando esta posibilidad de ejercer este derecho de manera distinta. Yo creo particularmente en contra de los chavos y las chavas que la verdad las usan más, las saben usar y les sirven más y les ven todo este uso. Particularmente en contra de los chavos y las chavas que la verdad las usan más, las saben usar y les sirven más y les ven todo este uso. Me parece que si tenemos esta visión de ir llevando hacia los derechos de las personas, nos pueden ayudar las redes, ¿no? A que particularmente las mujeres nos empoderemos en el sentido de asumir, que nos empoderemos particularmente en el sentido de ver a nuestro cuerpo como nuestro y en el que nada más yo mando, ¿no? En el que yo decido si me tomo la foto y cómo me la tomo y si la mando o no la mando, la subo o no la subo. Independientemente de cómo estoy, si estoy gordita, si estoy chaparrita, si estoy morenita, porque es que así estoy, ¿no? Al final así estamos.
Y entonces el hecho de que no me dé pena y que me sienta muy orgullosa y estoy muy contenta, ¿no? Lejos de que me exijan que esté muy delgadita y muy flaquita, que luego no soy la güerita que espera la sociedad, me empodera, pues, ¿no? Al final es esto. Ya me perdí, Pamela. ¿Tengo que ir a otro corte o ya no necesito ir a otro corte? ¿Ya me puedo ir seguida? Ah, perfecto. Entonces sí tenemos como 10 minutos para ir concluyendo. A las dos les pregunto, porque yo creo que las redes sociales nos dan esta posibilidad. Claro, nos dan esta otra que sí hay delito, que sí luego suben fotos y imágenes sin el consentimiento Pues bueno, de las fuera personas. que hubiera delito, pero no, todavía no bueno, está. bueno, pero tendría que ser delito, ¿no? Pero lo que a mí me interesa, en todo caso, como dejar claro, es esta otra parte por el lado bueno, ¿no? Viéndole al sexting, pues, este lado bueno de ir empoderándonos, particularmente las mujeres, que luego batallamos, ¿no? En esta parte erótica sexual. Claro, ¿Qué es que opinas? mira, la dimensión erótica, o sea, la dimensión de la politización del erotismo es la más negada en las luchas de las mujeres, o sea, en la lucha y en lo social también, porque cualquier expresión de la sexualidad femenina ha sido sumamente condenada porque como contraparte se ha utilizado el ejercicio de la sexualidad como un ejercicio de control. Las mujeres siempre históricamente nos hemos visto sometidas por eso. Por eso es que, por ejemplo, el derecho a decidir, es toda esta batería de derechos que deberíamos poder estar reivindicando, pero que en contra de la reivindicación primero vienen muchos discursos previos, como por ejemplo, o como la posibilidad de interrumpir un embarazo, que se centran en preceptos y conceptos moralistas que generalmente es la Iglesia y otras entidades y otras instituciones, quienes lo colocan primordialmente en base a juicios de valor. Dicen está bien, no está mal, o sea, y generalmente se coloca en el está mal porque es como la violación, o sea, pareciera que tenemos como muy superado el tema, pero sigue habiendo quien dice que por la minifalda, que porque saliste de noche a la calle, que tú te lo buscaste, que tú te pusiste en el ponedero, pues cómo no te iba a pasar. Es exactamente cómo se están colocando los términos de esta discusión en cuanto al sexting, porque es como dice Andrea, que ella es experta en el tema y que tiene como muy trabajado todo esto, o sea, las mujeres no estamos haciendo mal en tomarnos una foto. O sea, y finalmente eso es lo que y compartirla, ¿no? Con quien nosotras creemos que podemos confiar. O sea, eso no es lo cuestionable. Lo cuestionable es una sociedad que considera correcto y que encuentra gracia o sentido en criminalizar a una mujer, ¿no? O sea, que la comparte con fines, con otros fines. ¿No? Inclusive, Mariela, que esa mujer puede ser menor de edad y eso es pornografía infantil. Exactamente. Pornografía infantil. O sea, Así si es. vamos a basarnos, o sea, no hay que basarnos en juicios de valor, o sea, hay que tomar lo que no es correcto, o sea, lo que no es correcto para hacerlo ilegal. O sea, no hablemos de que las cosas estén bien o estén mal. No, tomemos lo que no es correcto, y lo que no es correcto es lo que lastima la dignidad de las personas. Y en un tema como este hay que hablar de las mujeres, y hay que hablar de las mujeres jóvenes y no tan jóvenes, ¿verdad? Entonces, llevemos la discusión a ese punto, ¿no? Coloquemos, si insistimos en este asunto del juicio de valor, pues hablemos de esta sociedad que se permite hacer escarnio de la imagen de una mujer. Así es, pero además toda esta carga cultural que tenemos de ver a la mujer en el terreno, insisto, erótico, sexual, de ver a la mujer como objeto. Toda la publicidad, por ejemplo, que históricamente hemos visto y hemos manejado y hemos hasta tolerado como sociedad, de la publicidad con esta carga, ¿no? El marketing tremendo toda la vida, los dineros que se gastan, ¿no? en esta publicidad para
estigmatizar a la mujer en esta temática, pues, ¿no? Tenemos muchísima publicidad, la seguimos teniendo, muchísima publicidad donde la imagen de la mujer básicamente es con esta finalidad, ¿no? El placer masculino. Sí, sí, claro, como si fuera solamente la posibilidad de ser objeto sexual, pero además con este estigma, es decir, esta mujer flaca, No, y güera, repercusiones. alta. No vamos a ver en una publicidad No, el no, otro perfil. Dora, y también con repercusiones sociales y jurídicas y emocionales muy, muy fuertes. O sea, por ejemplo, a mí me genera mucho ruido cuando alguien dice, no, pues es que porque ella se toma fotos con un escote, bueno, o sea, todavía que la sociedad nos ha enseñado a nosotras las mujeres que así se nos da valor como mujeres y luego todavía se cuestiona cuando, como una dice Sí. Mariela, Tú ¿no? dices, O sea, ¿qué cuando hago? una ¿Qué se hago? acepta y se quiere. ¿Me lo pongo o no me lo pongo, no? Sí, es que es este asunto de ser concebidas únicamente para el placer masculino, que nuestra imagen sirva para eso y no como apropiación de nuestra propia imagen. Entonces ahí sí ya no está bien y vienen la serie de consecuencias que tenemos que cursar a razón de eso. Así es. Yo quiero cerrar, nos quedan 2, 3 minutos. Yo quiero cerrar con esta, me quiero quedar con, después de esta, de toda esta reflexión, me quiero quedar con esta conclusión y que me parece que las redes sociales nos pueden ir llevando a esta posibilidad. El chiste de todo es que independientemente, las mujeres particularmente, que independientemente de cómo estemos, de cómo concibamos nuestro cuerpo, nuestra imagen, entre más fácil nos aceptemos, nos querramos, nos lo apropiemos, lo sintamos como nuestro y decidamos sobre nuestro cuerpo, sobre nuestra imagen, incluyendo las fotos, incluyendo cómo me visto, incluyendo, entre más consciente lo hagamos, me parece que vamos rompiendo con estos estigmas, vamos rompiendo con estos estereotipos. Y entonces, algunas mujeres yo siento que lo están haciendo en las redes sociales a veces sin darse cuenta. Bueno, o sea, ni siquiera se dan y a mí cuenta, me gustaría también agregar, por ejemplo, pues no, o sea, bueno fuera, ¿verdad?, que dependiera del empoderamiento de nosotras las mujeres únicamente, pero no es así. ¿no? Que está, o sea, la sociedad no, o sea, no basta nada más con eso. ¿Cómo le estamos viendo? Precisamente con que se comparten fotos y videos de mujeres que en algún momento se sintieron con la confianza de tomárselas y luego las difunden. Y las únicas repercusiones sociales y jurídicas y emocionales negativas son para las mujeres. Son a las chavas que expulsan del bache y no a los chavos que la comparten. Exacto. Entonces yo creo que no nada más depende de nosotras las mujeres, ni que se nos responsabilice totalmente. O sea, bueno fuera que dependiera nada más de un proceso muy largo que yo tengo, en el que me tengo que construir y deconstruir, y no es así. O sea, yo creo que también es bueno poner la responsabilidad y decirle a los hombres o a cualquier persona, ¿no? Cuando tú compartes una imagen sin el consentimiento de esa persona, estás atentando contra la integridad y la dignidad de esa persona. Que Y ocurre eso sí es un delito. mucho esto, ¿no? Claro. Más de lo que pensamos. Sí Claro. ocurre. O sea, esta parte también de lo que tendría que ser un delito, que está en esa discusión, ¿no? De que si Así se es. tipifica y que si cómo con el internet parece que se Mire, complica, pero sí ocurre, Mira, ¿no? hay una tendencia muy grande en las narrativas periodísticas y en todos lados de estigmatizar a las redes sociales. Sin embargo, en las redes sociales han surgido varios grupos de mujeres organizadas que hacen ciberactivismo, que están generando los contrapesos para que esto pues vaya generándose una tendencia para otro lado. Porque finalmente sabemos que la justicia está tardando en llegar y que aunque hubiera una legislación o una normatividad que impusiera que penalizara ciertas conductas en este sentido, pues bueno, es muy difícil comprobar porque entra toda la serie de subjetividades de gente que no entiende que esto es una práctica que pertenece al ejercicio de un derecho. Entonces, principalmente operadores de la justicia. Pero también pero esos grupos de ciberactivismo están colocados en generar
los costos, o sea, en general, hacer, Los pagar cambios, claro. costos, o sea, que quien agrede de esa manera, violando el consentimiento, porque aquí el consentimiento es lo clave. primordial, Es la base. quien viola el consentimiento del intercambio de imágenes asuma costos. Y esos se están dando también a través de las redes sociales, y eso me parece que en una de las expresiones de las mujeres jóvenes que se organizan y hacen ciberactivismo es de lo más valioso y de lo más importante que en este momento estamos viendo en redes sociales y que es absolutamente maravilloso. Muchas gracias, Andrea, Mariela, muchísimas gracias. Y muchísimas gracias a usted que nos sigue, que nos ve, muchísimas gracias al personal técnico. Pamela, muchas gracias. Paulina, muchas gracias. Juan Ramón, muchas gracias. Y muchas gracias a usted que nos sigue aquí en el programa. Hasta la próxima. Nuestras voces. Espacio de análisis, denuncia y difusión de las problemáticas de la sociedad, donde juntos y juntas podemos visibilizar y reconocer el trabajo de las y los defensores de derechos humanos. Porque tú eres parte de las voces que se escuchan en Chihuahua. Un programa del Centro de Derechos Humanos de las Mujeres, financiado por la Unión Europea. Nuestras voces. Nos escuchamos el próximo jueves.